titula Estrategias y elementos clave para el control biológico o conservación de sífidos en jardines botánicos. Vale, ¿me escucháis así? Sí, perfecto. Para llevar la contraria no voy a hablar de plantas. Vamos a hablar de moscas, que es una cosa buena para hablar de la siesta, así que... Estos son... Yo no tengo la culpa de ahora. Son sífidos, ¿vale? Vamos a hablar de sífidos que me han resultado muy interesantes para el manejo de las colecciones. Nosotros, como sabéis, la mayoría estamos en ecológico, con certificación por terceros, entonces tenemos que buscar aliados para el control de plagas y, como veréis, este es uno de los grupos más interesantes para eso. Además son gratis, vienen solo al jardín, no hay que pagarles, o sea que... Estos son los sífidos, son muy monos, muy bonitos, tienen una particularidad, parecen avispas o abejas, pero en realidad son dípteros. Entonces, ni pican, ni muerden, ni son inocuos para visitantes, no hay problemas con ellos, no hay una denuncia por tenerlo, o sea que estupendo. ¿Cómo se diferencia un sífido de una abeja? Pues bueno, unos son dípteros y los otros son himenópteros. Bueno, la vena espuria y esto tal es una cosa de las más significativas, pero lo más lógico es, pues, la diferencia más lógica es, unos tienen 2 pares de alas, los otros tienen 4, 2 pares de alas con 2 bastones, entonces cuando se ve una abeja o una avispa volar, generalmente vuelan, se entiende el ejemplo, como un caza, más o menos recto, y cuando vemos una avispa que va haciendo así cosas raras, o una avispa borracha, bueno. ¿Por qué? Porque tienen esos bastones que les permiten equilibrarse en el aire. Entonces estos dípteros son capaces de mantenerse durante un tiempo en el aire sin cambiar de posición. Pues son muy interesantes. ¿Por qué? Porque son visitantes florales muy activos, es decir, cuando son adultos polinizan, son unos polinizadores estupendos. No de todas las flores, ahora veremos cuáles o qué tipo. Pero son polinizadores que no hay que perder de vista, tanto en planta cultivada como en planta silvestre. Y además, bueno, pues tienen otro tipo de interacciones tanto con las plantas como con los patógenos de las plantas. Todo esto, pues además, hace que intervengan en diferentes procesos ecológicos, y nos van a venir muy bien para estos manejos en ecológicos. Se me ha pasado a decir que todos estos sífidos, son autóctonos, es decir, pertenecen al lugar donde vamos a ver, son diferentes dependiendo de donde tengamos las colecciones. Por tanto, entrarían dentro de lo que se considera un control de plagas o un control fitosanitario por conservación. ¿Vale? No es un control por inundación, le voy con mi cajica que he comprado y suelto los bichos, y vamos a intentar conservarlos. Esa es la idea. Esto es lo que más nos interesa ahora. Esto es una larva de sífido. O sea, tenemos un bicho que de adulto poliniza y de jovencito come pulgones. Maravilloso. Además, gratis. ¿Vale? Además, no pica. Estos son Affineris, son unos pulgones que están sobre el Neon oleander, sobre una delfa, que también son muy interesantes. Una de las cosas que hacemos en el jardín es provocar que haya pulgones. No me matéis, es así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un reservorio para conseguir que estos bichos vivan. Es decir, yo necesito pulgones para alimentar al que se coma los pulgones. La delfa mediterránea, no hay que hacerle nada, en vuestro caso ya casi va a ser de aquí dentro de 2 días, mediterránea también. Y es muy interesante porque el Affineri es un dáfido que no ataca nada más que a la propia Neon oleander y a algunos tipos de cactus. Que es algo así, y alguno más, pues los cactus son accesorios. Entonces se puede mantener como reservorio porque la planta no se ve afectada, se llena de pulgones para arriba, a nosotros nos da igual, pasamos de ellos, y además son pulgones bonitos, mirad, son de la vida. ¿Qué más hace la larva de sífido? Pues bueno, pues van a vivir, no solamente van a comer esos pulgones, sino que además hay las saprófagas, con lo cual, para nosotros, que otra cosa que también utilizamos, nos hacen los mantillos. O sea, fijaos qué interesante. Polinizan, comen pulgones y otras nos fabrican el mantillo. Todo esto de forma gratuita. Simplemente tenemos que poner lo que ellos necesitan para vivir. Y en esto que tenemos, en la flora que necesitan para vivir es lo que estamos intentando investigar, qué es lo que las hace vivir. Por lo tanto, son fundamentalmente, son funcionalmente muy interesantes para un jardín con este tipo de control de manejo en ecológico. Hicimos el estudio en 2019 sobre qué sífidos había en el jardín, pero más sobre presencia-ausencia, que salió publicado y, bueno, más o menos vimos
que había un listado de unos 18 sílfidos, de especies de sílfidos distintas, frente a los eriales que hay al lado del jardín, que estaban cultivados de forma por agricultura y abandonados, con flora arvense, donde solamente había 4. Además, 12 de ellos aparecen por primera vez citados en Castilla-La Mancha en el Jardín Botánico. Quiere decir eso, que el Jardín Botánico, si lo habéis visitado, el de Albacete, en 2008 no había nada, era un aparcamiento de coche. Entonces, tienen mucha capacidad de vuelo, por lo tanto, son muy fácilmente atraíbles a tu sitio, en muchísima diversidad. Y cuanto más diversidad tengas, mejor, porque más funciones te van a hacer, cada grupo funcional funciona. ¿Qué hicimos? Bueno, pues con estos datos, además teníamos unos datos que nos pusimos a recopilar, pero en su momento no analizamos, que es qué plantas visitaban. Nos quedamos con el número de especies, eso se publicó, pero las plantas que se visitaban pues quedaban un poco en el cajón de los recuerdos hasta ahora que lo hemos hecho. ¿Y qué hicimos con esto de las plantas? Pues vamos a ver las que visitan, por qué las visitan y cuál es la más interesante para cultivar para tener estos sílfidos. Lo hicimos de 3 formas. La importancia que le dimos primero es el origen biogeográfico, es decir, somos autóctonas, no somos autóctonas, da igual. ¿Qué red ecológica forma? Se relacionan más con unas que con otras, hay algunas que son más importantes, hay unas que actúan como no. Y luego, ¿importa el tamaño de la flor? El tamaño importa, más ambicioso. Vamos a ver, importancia del origen biogeográfico de las plantas. Pues, ¿qué hicimos? Pues ver la influencia del origen biogeográfico de esta flora sobre la relación que se establece entre la planta y el sílfido. Se agrupan, por tanto, en taxones autóctonos y taxones alóctonos y se ve la proporción de interacciones que tienen con cada uno de ellos. Pues la sorpresa, que nos sorpresa al final, es ver que dentro de las 2.100 especies que hay a disposición del jardín botánico, la mayoría de las interacciones que aparecen son con especies que son autóctonas. La primera, en la frente, pues este no es autóctono, ¿vale? Y por aquí hay otra que es, bueno, no la veo ahora, pero bueno, es una rosa que tampoco es autóctona, ¿vale? Lo de la rosa no tengo claro por qué pasó. Yo creo que simplemente es que se posó allí y la persona que iba haciendo el muestreo la contó, pero bueno, el cotoneáster tiene su explicación y ya veremos. Pero el resto de ellas, pues, son sola y exclusivamente sobre flora autóctona. Es decir, de todas las interacciones que se vieron, el 95% de ellas son sobre flora autóctona y el 5% solamente sobre la autóctona. La gran mayoría sobre este cotoneáster, ¿vale? Que por cierto, la flor se parece mucho a otras de otros cotoneáceres que son autóctonos. En la red ecológica, ¿qué hicimos? Pues se hace una matriz de bipartita en la que se cuenta las interacciones que tiene cada uno de ellos, cada uno de los sílfidos con cada una de las especies y el número de veces que se relaciona con ellos para ver la distancia de estas redes. Entonces, con esa matriz se establece, se hace un diseño, un análisis de redes, que es este que veis aquí, en que se ve, por ejemplo, que hay algunas especies de sílfidos, como el Stalis, o de flora, como el romero, que actúan como nodos. Son las más importantes, digamos. El Stalis es muy fácil porque es de los sílfidos el que más capacidad tiene de utilizar distintas plantas, es uno de los de mayor tamaño, por lo tanto es generalista. Y el romero, como bien sabéis, es una de las floraciones más alargadas durante el año, con lo cual pues es una planta que probablemente esté en el centro de lo que está funcionando. Pero luego hay otras cosas, por ejemplo, que Xerofolia solamente funciona con moho. No se interrelaciona con otras, son especialistas entre ellas. O hay algunas que, como la vela lucentina, mantienen 2 especies de sílfidos, que no se relacionan entre sí con ninguna otra especie de flora. Entonces, hay tanto especies de sílfidos que son generalistas como a otros que son particularmente delicaditos con la flor que le pones. Pero si os fijáis, así a simple, de forma intuitiva, nos llamó la atención pensar en el tamaño de la flor, porque todos estamos hablando de flores pequeñitas. Entonces, el siguiente análisis lo que mira es, vamos a ver si el tamaño de la flor es importante o no es importante en la aparición de los sílfidos, en cuáles son las que nos están agrediendo. Entonces se tomó el diámetro de la flor
y se hicieron 3 grupos funcionales. Unos menores de 5 milímetros, otras medianas de 5 a 15 milímetros y las grandes mayores de 15 milímetros. Pues según estas categorías se ve perfectamente como las flores muy pequeñas no atraen estos sílfidos. No tienen capacidad polínica suficiente, ni de néctar ni nada, como para ser suficientemente atractivas para ellas, para alimentarlas. Y las grandes sí que aparecen usadas, pero aparecen mucho más las medianas. De esto, como dice el meme, no tengo pruebas pero tampoco dudas, de que esto se debe a interacciones con otros polinizadores mucho mayores y con más mala leche. Por ejemplo, la apis mellifera. Cuando la apis mellifera está sobre una flor, llega un sílfido que es la mitad que ella y le pega un puñazo y lo mata por piedras. Entonces, las flores pequeñitas de menos de 15 milímetros no son tan atractivas para una abeja de miel, por ejemplo, o cualquier otra abeja, porque tiene la mitad del tamaño de ellas. Por lo tanto, como conclusiones, obviedades que ya hemos visto, el 99,9% de las interacciones están registradas en florodóctoras. Si queremos tener sílfido, tiene que ser florodóctoro. Cotoneáster, ¿por qué decía que cotoneáster era importante? No podía hacer, porque cotoneáster tenemos autóctonos, por lo cual puede parecerse, y el tamaño de la flor es pequeño, coincidiría con el mediano, no, coincidiría con el mediano. Pero salvo esa casualidad, no se ha dado otra. Otra cosa que no está aquí, pero que sí lo hemos observado, es que para que haya sílfidos tienen que tener una pista de aterrizaje. Es decir, fijaos, hemos hablado de vela, hemos hablado de cotoneáster, hemos hablado tienen que tener un pétalo horizontales donde los sílfidos se posen para alimentarse. Entonces, esa forma, incluso la brasicacia, todas tienen esa forma. Están compuestas. Pues al final, lo que decimos, la respiración autóctona pues está manteniendo la función de colonización de estos sílfidos. En la red se destacó pues, la característica del Ixtalis, que lo he dicho, como el sílfido con mayor número de interacciones, que interacciona con 12 especies vegetales diferentes, que representa el 35% de todas las especies. Este es el de mayor tamaño, digamos que es un poco el más generalista. Y, pues eso, el patrón que hemos mostrado hace pensar que hay tanto generalistas como especialistas y que algunos se establecen solamente relaciones con una sola especie, el plural. Y bueno, lo hemos dicho también antes, que el tamaño influye de manera notable en lo que son las interacciones. Por lo tanto, si tuviéramos que buscar una planta modelo interesante o fundamental para que hubiera muchos sílfidos, sería planta autóctona con floración entre 10 y 15 milímetros y además que tuviera ese pétalo horizontal y que coincidiera en la fenología con la etapa polinizadora del sílfido, porque durante el verano pueden comportarse bien como sarcófagos o bien como consumidores de depredadores de tiro, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, como conclusión última, el 90% de las interacciones observadas se extendieron de florodóctonas, el 60% se concentraron en esa floración del 5 a 15 milímetros, y lo que indica que la vegetación nativa autóctona con determinados rasgos florales como el tamaño resulta clave para esto. ¿Qué especies podríamos recomendar? Pues el reumarino officinale, y lo que no tiene esa característica que he dicho del pétalo plano, se ha mostrado como uno de los nodos, es muy interesante. Las especies de vela, todas, son súper atractivas. Yo creo que también por el color amarillo debe ser bastante atractivo para ellos. Creo que hay monofina, tiene ese mismo tipo de flor, cotoneáster que hemos dicho antes. Rhamnus alaternum también es muy interesante porque es de las que primero aparecen en la fenología con floración pasado el invierno. Es decir, en estos ecosistemas mediterráneos secos es de lo que primero florece al pasar el invierno, con lo cual empezamos a tener ya alimento disponible para estas especies antes de que, justo después de que llegue el invierno. Y con esto muy próximo, Bueno, ahora tenemos un pequeño descansito, una pausa de café, pero si tenéis alguna pregunta para Alejandro, antes pues mucho interés. Gracias.
Bueno, felicidades por la presentación, me ha gustado un montón. Una pregunta, aparte de a pulgones, ¿se puede controlar otro tipo de plagas con sílfidos, aparte de plagas de pulgón? Fundamentalmente pulgón. El pulgón es muy tonto, se queda pinchado en la planta y no se mueve. Entonces, la larva de la mariquita y la larva del sílfido son muy buenos depredadores, pero se mueven relativamente lento. Entonces, mosca blanca es muy móvil, no le va a interesar demasiado, para eso mejor chinches, porque los chinches vuelan, ¿vale? Porque un chinche como el Orius levigatus o cualquiera de esos va a tener mucho más capacidad de matar chinches. Y los otros que pueden ser, por ejemplo, araña roja, al ser ácaro, son demasiado pequeños y tampoco les interesa. O sea, digamos que por eso es el pulgón el objeto. ¿Vale? Alejandro, quiero dejar aquí constancia de que todos los compañeros de educación y divulgación estamos en tu charla y tú te has pegado todas las nuestras. Así que voy a hacer una pregunta familiar. ¿Te de chunto? Sí, necesitaba asesoría y la oportunidad de es parte de la... Que como tampoco como está, no está Guillermo, quería preguntarte, que es un tema muy interesante, me gusta mucho y me interesa particularmente, ¿qué hacéis? ¿Hacéis divulgación? ¿Tenéis alguna...? ¿Cómo contáis esto? ¿Lo habéis intentado contar o todavía no lo habéis contado? Sí, estamos en ello. Pues si no das ideas. No, ninguna. Quiero decir, ninguna novedad. Ahora me he puesto a contarlo. Se hacen cursos de esto. Acabamos de hacer una conferencia hace un poquito en el jardín, donde se explica, sobre todo le interesa mucho a gente que tiene huertas, a gente que tiene hortelanos y tal. Y luego se graba y se pone en YouTube, que luego no lo ve nadie, pero bueno, y luego hay una cosa que estoy haciendo ahora, pero eso de motu propio, como dice el otro, que ir grabando, muy mal porque no sé hacerlo, pero voy grabando, contando estas mismas cosas, así enseñando a la flor que no se ve tal, lo pruebo en Instagram y eso sí parece que le gusta a la gente. Y acabamos de poner en marcha, lo que pasa es que no entra en tanto detalle, pero el Centro de Interpretación de Fauna del Jardín Botánico. Claro, bueno, sí. En una cabañita de 15 metros cuadrados hemos puesto unos paneles que he hecho ilustración en Guillermo y tal. No contando, claro, los sílfidos solos, sino un poquito más general, pero sí, pues se cuenta esto. Al año que viene traemos la del museo. Venga, sí. Una pregunta de camino a otra pregunta. Aquí tenías otra, ¿eh? Sí, aquí hay otra. ¿Qué hacemos con las identificaciones de sílfidos? No, para la identificación no, pero yo puedo saber de muchas cosas, pero de todo no. Entonces, hablamos con gente de la Universidad de Alicante que nos ayudó a determinarlo. De hecho, se llevó una sorpresa el chaval, porque bueno, el chaval todo más gente, pero se llevó una sorpresa que si solo está que hacia la mancha. Y por eso digo que hay 12 de ellos, que es la primera vez que se citan. También la verdad que alrededor no es como esta maravilla del paraíso que tenéis aquí, sino que son medidas donde no se ve nada, donde no ponen 4 flores vienen como locos. Pero bueno, ten en cuenta que son 15 años. El jardín de la humanidad. Enhorabuena por la presentación. Nosotros, es que al oír tu charla me ha hecho cambiar completamente una cosa que hacíamos, que creo que me la cuenta que forma. Nosotros, una de las fuentes, muchas fuentes, tenemos al Himalaya, que es una especie que me imagino que todos conocéis, tiene una floración bestial, muy pequeñita, muy prolongada y que está llena de sílfidos. Sí. Llena. O sea, pero abajo muchas veces tenemos ninfaeas que tienen pulgón. Sí. Y por otra parte, la floración de la lima aquí en nada ya cae para los lados, y entonces siempre los jardineros tienen a esto que cortarlo ya, que ya se está cayendo la floración para los lados, ya la gente ha dicho, ¿por qué se puede pasar? Entonces, estamos haciendo, me acabo de dar cuenta, que estamos cortando la floración a los sílfidos antes el ciclo. Y además, los sílfidos están muy ligados a los puntos de agua. Ya está, no te preocupes, que yo no vuelvo a Nosotros hicimos una cosa que lo del certificado ecológico, antes lo comentaba con alguien esta mañana, es un certificado que podéis sacar todos los que tengáis este tipo de manejo. Yo me quiero echarle una mano si queréis. Es una certificación en excelencia ecológica de jardinería. ¿Y para qué sirve? ¿Es que tenéis pulgón? Sí, es certificado de excelencia ecológica. Y como la gente tiene la idea de que ecológico es bueno,
Entonces dirán, ah, vale, pues eso seguirá para algo. Y te olvidas de tener que dar muchas explicaciones. No, yo. Bueno, ya sabemos tu recorrido, vuestro recorrido de gestión integral y pues una aportación más súper interesante y que no sé de qué forma. Bueno, por un lado. Ahora viene el pelo. No, no. Una reflexión. Has hecho unas afirmaciones que yo no sé si están contrastadas por la literatura, porque luego en los últimos ejemplos que has puesto hay tres casos, Romero, Crataegus y Ramus, que no coinciden del todo con las afirmaciones en la conclusión de Ramus. No tiene una flor ni con plataforma ni superior. No, pero es pequeña, es una flor pequeña que usa, que es lo que quería explicar. Cuando esa es interesante, el romanismo lo he puesto porque es nodo central, que ya hemos visto, por la floración dispersa que tiene, no porque sea específica, sino por la floración dispersa que tiene. El Crataegus sí que tiene ese tipo de flor que hemos dicho, mediana con aterrizaje, y el aladierno, la explicación es porque es lo primero que florece. Entonces, cuando sale el invierno, sobre todo en ese invierno muy duro como el que tenemos en Albacete, que sabéis que hay temperaturas bajo cero durante muchos meses, digamos que cuando se equivoque mínimamente en la genealogía y salgan por un poquito de calor que haga antes de la cuenta y luego venga el frío, si no tienen algo que echarse a la boca, prácticamente están condenados a morir. Entonces, el aladierno es, digamos, lo que lo sustenta hasta que la floración de primavera llega ya. Entonces, has hecho una reflexión sobre la parte aérea de la vida del sílfido, pero ahora, bueno, ha hecho una reflexión sobre los frutos de agua, y yo te iba a preguntar sobre la gestión del suelo, porque ellos ponen los huevos en el suelo, entonces hay una fase que de alguna forma hay que proteger, cuidar para no alterar la eclosión, que claro, se pueda cumplir esa fase aérea que es un poco lo que has descrito. Entonces, no sé si habéis tomado alguna decisión sobre la gestión del suelo, alguna experiencia, alguna cosa que... No lo he tenido en cuenta en este capítulo, en este artículo, pero bueno, otro día podemos hablar, o en la próxima me lo apunto, y hablamos de la gestión de las praderas. Nosotros llevamos todo, no hay suelo desnudo en el jardín. El suelo desnudo sería un error, a no ser que sea una garriga termófila, porque te obliga a la absorción de la vida. Entonces, las praderas se manejan en tres alturas distintas. Entonces, todos los suelos están cubiertos por praderas donde queremos que domine monocotiledóneas, si es así lo que tenemos que representar, porque se habla de esa diente de oveja, por ejemplo, en los que los desbrozados van entre 3 y 7 centímetros de altura. Si queremos una pradera de fomento de sílfidos, que es la que me está comentando, y estaría por encima de 15 centímetros de altura, por encima del tobillo, que lo que haría es desbrozar todo aquello que va a provocar que esa flora dicotiledónea, sobre todo, no vaya a funcionar, que tiene la peguita. ¿Cuáles son? Porque se llaman estériles, este tipo de cosas que se acaban apoyando y acaban impidiendo que salgan. Y ahí en esos suelos donde ellos viven en el mismo suelo donde se producen las flores de las que comen. Y luego habría otro tercer tipo, que es un desbrozado que se hace de forma selectiva, donde se cortan sobre todo gramíneas de porte alto, donde se estarían dejando floraciones grandes. De grandes me estoy refiriendo a una amapola o a una esperacia más grande, que son las que van a ocupar los polinizadores más grandes, en este caso las abejas. Entonces digamos que tenemos esos tres tipos de praderas ligados, por ejemplo, a entornos donde hay frutales, o la rosaleda, que es más típicamente accesible a los pulgones. Ahí usamos la de 15 centímetros. Entonces, dependiendo de dónde estés, no. Y no hay que prácticamente la C. No hay ningún. Vale, hacemos un descanso.